estás entre dos opciones. Una opción desplace a la otra, es ingenuidad pura. Y basta que leas 3 escritos de cómo funciona la mente para que te enteres que precisamente la que desplaces será la que más intentará insertarse en la realidad a la que la has querido dejar afuera. Se llama el retorno de lo reprimido, y el retorno de lo reprimido se sabe que tiene mucha más fuerza que lo no reprimido. De hecho, hay estrategias al respecto, y las vamos a ver hoy mismo, hoy, a la tarde. Hay estrategias al respecto. El mago opera así, el iniciado opera así. Lo que quiere que crezca lo reprime. ¿Me entienden? Entonces eso solo hace el trabajo, tú no lo tienes que hacer. Uno podría decir, ¿no es extraño que la iglesia que reprimió el mensaje de Cristo, de acuerdo a algunos cursos que dicen esas cosas, qué sé yo qué, la iglesia que reprimió el mensaje de Cristo, ya sé, es duro decir esto, pero uno podría decir, mira, como muestra bastan algunos botones nada más, la iglesia pide que tú, al pontífice profesional, lo nombres del modo que Cristo prohibió que hay que nombrar a alguien en la tierra. Punto. Combate a un golpe, como se llaman artes marciales. Punto. La iglesia te dice, te tiene que llamar padre. No lo puedes llamar de otro modo. Si no le dices padre, se enoja, se ofende. Cristo, que se supone que la iglesia se basa en Cristo, dice, no llaméis padre a alguien en la tierra. No la escribí yo la Biblia, no la escribí yo. Claramente, no llaméis padre a alguien en la tierra. Cristo prohíbe orar en forma comunitaria. Iglesia se llama eclesiastes, comunidad, universalidad, catolicismo. Todo lo que Cristo burlaba es lo que... Entonces, podemos querer o no querer a la iglesia. No me hace falta tomar partido al respecto, pero la iglesia nos enseña mucho. Ven, hay que tomar el otro bando, no desplazarlo. Acá está lo que decíamos. Y la iglesia nos enseña mucho que lo que reprimió al mensaje de Cristo hace que el mensaje de Cristo nos siga interesando. Es más, hay malas lenguas, se llaman Pablo, que dicen explícitamente en la carta a los Corintios que su función es que no conozcan a Cristo para que lo quieran conocer. Pero no es que la iglesia es paulista. Esto merecería que lo consideres. Porque la iglesia dice que es paulista, que se apoyó en Pedro, pero que es paulista al mismo tiempo. Dice la iglesia, por lo menos lo dicen. La iglesia está apoyada en quien dice, yo voy a hacer que desconozcan a Cristo para que quieran conocerlo. Bueno, buen día, esto es todo. Ya con esto solo sería suficiente. Miren, si quieren entender que los paradigmas a los que estamos apostando, cuando apostamos a la vieja era, están ahí para tratar de cubrir algo que es lo que tiene que resurgir ahora y que es lo que tiene que resurgir impregnado de esos paradigmas, no desplazándolos. La magia en la que se apoya todo eso que hoy llamamos religión, todo eso que hoy llamamos ciencia. He escrito, por ahí en la entrada de la revista Tanor, he escrito en Atanor un artículo que se publicó, tuve el gusto de que se publique, contando ahí cómo el origen de la ciencia es la magia. Descartes era mago, Newton era mago, Einstein era mago, y ahí lo argumento, doy todos los argumentos. Es decir, todo aquello que se supuso que, bueno, pero para que sea ciencia tienen que desplazar a la magia, ahora necesita resurgir en sus raíces, en sus bases, pero impregnado de lo que la ciencia nos dejó. ¿Y qué nos dejó la ciencia? El otro hemisferio, el hemisferio izquierdo activado. ¿Qué es cambiar de era? La unión de lo que hasta ahora está disperso, dividido, para generar un estado superior. Es imposible, y verdaderamente es uno de mis desafíos siempre más grandes cuando tengo que exponer estos temas, es imposible que el humano se dé cuenta lo dispersa que es la mente, lo dividida que es la mente, cómo la mente funciona de maneras absolutamente desconocidas y lejanas para el ser humano, si no haces algún tipo de prueba, de experiencia, como cuando, por ejemplo, les digo frases que ustedes creen que escucharon y esas frases dicen otra cosa y no te has enterado, y cuando te das cuenta causa un efecto de chiste, pero esas frases no es que están pensadas como bromas, meticulosamente armadas para una conferencia, son frases de la vida real, de lo que lees en el periódico, de lo que los políticos nos prometen, son frases terribles que nunca dicen lo que creen que dicen, lo cual significa están dando cuenta de un estado dividido. ¿Por qué? Porque creen que dicen algo y dicen otra cosa. A ver, lo más ordenador que podemos ubicar al respecto, así como desconocemos que la realidad no es más que la plasmación
en lo denso y en lo externo de algo sumamente íntimo, y que la realidad es íntima por lo tanto, que la realidad es revis, que la realidad empieza en la mente, del mismo modo desconocemos, damos vuelta al guante, del mismo modo desconocemos qué es lo que llamamos nuestra mente. Desconocemos que la realidad se inicia en nuestra mente, tanto como, porque decimos la realidad es externa, mi mente es íntima, a mí no me vas a decir lo que hay en mi mente, ok, sí. Si hay algo que necesitamos urgentemente es que nos digan qué hay en nuestra mente. ¿Por qué? Porque precisamente de esto es de lo que somos absolutos ignorantes. ¿De qué? De darnos por enterados de que si en nuestra mente hubiera lo que creemos que hay, lo que quisiéramos que haya y lo que tendría que haber, nuestra realidad sería como quisiéramos que sea, tendría que tener lo que tendría que tener y no tendría que tener lo que no tendría que tener. Te lo digo yo que vengo de Suiza, ya sabes. Yo vengo de Suiza, un lugar donde solo hay lo que tiene que haber y no hay lo que no tiene que haber. Cualquiera que miró un documental de Argentina sabe que si hay un lugar del mundo donde no hay lo que tendría que haber y hay lo que no tendría que haber, es ese. Que de ahí uno ande por el mundo enseñando, que de ahí no me maten, te juro que no me mataron todavía, no me violaron, créeme, no me secuestraron, nada, todas esas cosas que allá es pan nuestro de cada día, ya es una muestra de que la realidad depende de otras cuestiones. Cuando encima hace 30 años que enseño y a ninguno de la escuela lo mataron, lo violaron, lo secuestraron, no se enferman, nunca se enferman, son cosas terribles. ¿Qué te dicen? No importa cuán caótica, no, lo digo ya con bronca, porque nunca faltan una reunión, ¿viste? Nada, nunca, siempre el timbre ahí. Digo, ¿esto qué muestra? Muestra cosas muy serias. Muestra que la realidad que nos quieren hacer creer que es esa que te informas que existe cuando lees un periódico, por eso te tienes que informar, porque la realidad ¿qué es? Algo que está dentro de una forma. Tomó forma algo. Ay, si pudiéramos decirlo con claridad. ¿Por qué la realidad es algo de lo que te tienes que informar? Uno dice, quiero ver qué pasa en la realidad, prendo la tele. Entonces uno se pone está viendo la realidad. ¿Qué está haciendo? Se está informando, simplemente sigue lo que la palabra te está enseñando y te muestra que la realidad no es más que lo que tomó forma de otra cuestión. La pregunta, ¿y de dónde? Entonces uno empieza con las combinaciones paranoicas. Hay 10 mentes en el mundo que son los que le dan forma a la realidad y entonces son dementes. Entonces precisamente yo quiero que, por favor entendamos que la palabra demente significa eso, significa participar de la mente. O sea, el estado máximo de la mente es la demencia. Esto no son cosas que invento yo. Uno diría, claro, no son cosas que invento yo. Si tuviéramos una cultura donde está ordenada desde la mente, lo que tendríamos es una cultura demente, claramente. Bueno, esto es así. Ahora bien, yo empiezo tratando de correr la lupa. Primero, metamos la lupa en la realidad. ¿Qué tiene de tan mala la realidad actual para que nos vengan rompiendo los paradigmas desde hace 12.000 años con que hay que cambiar la realidad y cambiar la realidad? Hay que cambiar de era, hay que cambiar de era. Tan mal estamos. Siempre estuvimos mal. ¿Por qué tenemos que cambiar de era? ¿Por qué nos molestan desde hace 12.000? Después, ¿por qué nos dicen que va a ser tan difícil cambiar de era? ¿Por qué llegamos a 12 meses del cambio de era y todavía no sabemos en qué consiste? Ahí son todos Cervantes, cuando mancos. Cuando uno dice, ¿y en qué consiste el cambio de era? Ahí se acaban las manos. Todas las manos, ninguna mano, nada. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo tremendamente difícil de ubicar, que es ver la realidad como la forma que toma algo que viene de otra raíz entonces, de otro lado. Todas las iniciaciones terminan en un chiste, más o menos son todas iguales. Al final de todo hay un espejo. O sea, estudiaste todos los escritos sagrados, ok, ahora te toca a ti. Donde finalmente vas a encontrar señalada la última verdad, hay un dedo huesudo que en general, cuando abres el cofre, la última realidad eres tú, el último eslabón de la realidad. ¿Dónde empieza todo? Un espejo. El hecho de que para que se convoque al mago en los mitos de magia haya que limpiar, frotar la lámpara, tengo que despejarla. ¿Entienden lo que digo? O sea, esa realidad que me traerá la magia, y te lo digo yo que enseño los 11 pasos de la magia, esa realidad que me traerá el mago,
va a ser la que me está espejando a mí, que creo que me la va a traer él, la realidad. Esto es una clara muestra. ¿Por qué hay que frotarla a la lámpara? Al frotarla tiene que estar brillante, y ese brillo precisamente es el mismo que ve en su pitoniza la bola de cristal, que lo que hace que es reflejar todo en 360 grados. Te muestra a ti invadiendo eso que supuestamente es la realidad. Bien, movemos la lupa. Primero, estoy tratando de que armemos preguntas, no tengo todavía otra intención. Armemos preguntas. ¿Por qué hay que cambiar de era? Bueno, el primer motivo es por qué el ser humano tiene que darse por enterado de una vez de que si quiere tener posibilidades de continuidad como ser humano, tiene que darse por enterado de una vez de que la realidad no se constituye donde le han dicho, afuera. Y que afuera, ¿qué hace? La realidad que transcurre afuera es algo de lo que vos tenés que informarte, porque precisamente no es más que una forma de algo que tiene un in, tiene incluido un in, tiene algo adentro que no sabes qué es. Ahora, la ignorancia en la que fácilmente aceptamos permanecer nos dice que, en realidad, tú pasas a ser el agente receptivo de la realidad, y que esa realidad que está afuera, tú tienes que recibirla para enterarte. O sea, entiendes que el in termina invertido. Lo digo con claridad, es como que tú te tienes que llenar de la realidad. Prendes un televisor para informarte. Informarte implicaría que eso es la forma de algo, de lo cual tú tienes que preguntarte cuál fue el in, qué es lo que tiene dentro, cuál fue la semilla por la que tomó esa forma. No, se invierte al punto tal de que tú pasas a ser el que tienes que llenarte de la realidad. Si lo logras bien, serás adaptado, maduro, adulto y un occidental más o menos de la media que puede andar por la calle. ¿Quién? Un tipo que se adapta a la realidad. Ahora bien, cuando de lo que se trata es de motivos para cambiar la realidad, motivos para cambiar de era, vamos a ser rigurosos, motivos para cambiar de era, el siguiente escalón es, ¿por qué cambiar la realidad? Siguiente escalón, ¿por qué hay que cambiar la realidad? Voy a entrar por una vía que sea muy directa porque hoy tenemos poco tiempo, pero en esa vía, quiero que entiendan de entrada, hay que cambiar la realidad porque la concepción central de la realidad, como la manejamos en la vieja era, tiene fecha de vencimiento, en tanto el humano no va a poder cambiar lo que urgentemente tiene que cambiar si sigue creyendo que lo que tiene que cambiar está cómodamente afuera, que es lo que nos gustaría a todos. ¿Y qué querés que le haga? La economía es así, el mundo es así, la ciencia es así y yo no lo puedo cambiar. Nos encanta llegar a esa conclusión. ¿Qué querés que le ponga un revólver en el pecho a mi esposa para que me... O sea, tanto para llegar a semejante, 12.000 años de evolución para llegar a semejante nivel de Homo sapiens, a ver cómo es la realidad. Bueno, cuando uno entiende que se llegan a semejantes conclusiones, la realidad es así, por eso yo no tengo plata, porque yo, y ahí te informás. No tenés plata, ¿por qué? Porque vos sos un joven, en un país donde a los jóvenes no se les... a los jóvenes no se les da empleo. Porque a los jóvenes no se les da empleo. ¿Por qué? Porque infórmate de la realidad. ¿No sabes que hay crisis? Y que la crisis... Disculpe, no soy informado, ahora sí, no tengo empleo. Yo no tengo la culpa. ¿Qué quiere decir? Uno llega a un punto en el cual, de tanto ser víctima, termina siendo victimario. Porque entonces, indignado porque la culpa es de los demás. Cuando empezamos a vivir en ese orden, no podemos tener mucho más que a ver de qué lado tratamos de liberarnos rápidamente de el feliz, del infeliz.